¿Estás pasando por una pérdida y no sabes cómo entenderlo? Pues bienvenidas a nuestra nueva serie. Hoy en W de Mujer presentamos nuestro primer episodio de nuestra nueva serie titulada Corazón en Duelo, con Sandra Prado y Dindy Quiles. A continuación. Hola Dindy, ¿cómo estás? Bueno, bendiciones para ti y para todas las mujeres que nos están acompañando en esta noche o en el horario donde se encuentre cada una en diferido. Bueno, un saludo especial para todas ellas, bendiciones y para todos nuestros amigos de Sonido Generacional que están ahí conectadísimos también cada martes a las 8 de la noche. Bueno, que sea Dios bendiciendo sus vidas poderosamente y en esta nueva, podríamos decir, en esta nueva semana y en estas nuevas semanas porque vamos a tener una nueva serie, vamos a tocar un tema también muy relevante a nuestras vidas y a nuestras experiencias también, que como mujeres muchas veces estamos expuestas, Dindy, y es qué hacer y cómo entender un duelo. Y creo que ya estamos en mora de hacer esta serie porque muchas mujeres atravesamos difíciles momentos en esa etapa, podríamos decirlo, dentro de todo nuestro proceso en Cristo también, en esta etapa de duelo y el cómo afrontarlo tal vez es un reto gigantesco que hasta muchas conociendo a Dios nos ha quedado un poco grande a veces. Así que, bueno, Dindy, ¿cómo estás? Saludos, Sandra. Bueno, yo estoy a la expectativa de ver cómo Dios nos hablará durante esta serie, la cual hemos titulado Corazón en Duelo, Sandra, un proceso difícil, un tema sumamente duro de tratar, pero necesario, especialmente en el cuerpo de Cristo. Es necesario que estemos preparados, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con todo el conocimiento necesario, no solamente para nosotros saber afrontarlo, sino también ayudar a otros a sobrellevar esta carga. Pero ¿qué tal si presentamos nuestras vidas delante de Dios para que sea Él dirigiéndonos en cada paso de lo que aquí hagamos, Sandra? Señor y Padre nuestro, te adoramos, te glorificamos. Gracias, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que te compadeces de nosotros, Señor, un Dios que no solamente nos ayudas a sobrellevar las alegrías, sino también en tiempo de tristeza te hace cercano a nosotros, te hace cercano a los que sufren. Yo te pido, Padre, que seas tú dirigiendo este programa, Señor, que cada palabra sea dirigido por tu Espíritu Santo, que sea llevado con amor, con la delicadeza y el respeto que este amerita, Señor, y que podamos nosotros tener corazones receptivos, Señor, para que sobre todas las cosas podamos adquirir el conocimiento y también el deseo de operar, de obrar en tu voluntad. Bendice a cada oyente, a cada vida, y gracias te doy, Señor, por esta nueva oportunidad que nos permite compartir tu palabra de fe, de amor y de esperanza, que yo sé que va a ser como un bálsamo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te glorifico, Señor, sobre todas las cosas. Amén y amén. Sandra, ¿qué es el duelo? Wow. Cuando yo pienso en esto, Sandra, yo pienso Mm. en el propósito por el cual Dios nos creó. Y yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer para vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Su intención original, ¿verdad? Era establecer una relación de amor, de obediencia, de comunión plena con el hombre, donde pudiera abundar el amor, el gozo, la paz. Sin embargo, Sandra, al hombre incurrir en pecado, pues esto abrió muchas puertas, ¿verdad? Y una de ellas es sufrir la muerte, ¿no? En los duelos. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte y es por eso que nosotros tenemos que afrontar esta dura realidad. El duelo es un proceso psicológico natural y normal que experimenta toda persona tras una pérdida significativa, ya sea la muerte de un ser querido, una ruptura de pareja, el cambio de residencia, la pérdida de un empleo, de cualquier otro evento que implique la interrupción de un vínculo afectivo o de una situación estable. Según la psicología, el duelo no se trata de un trastorno, sino de una respuesta humana ante la pérdida que afecta a múltiples dimensiones, tanto en lo emocional como en lo cognitivo, en la conducta humana, la física y también lo social. Sandra, yo no sé tú, pero yo he pasado por duelos fuertes, duelos que verdaderamente nos han dejado a mi esposo y a mí, ¿verdad?, sufriendo por varias semanas, diría hasta meses, durante el tiempo pues del COVID. En el año 2020 pues sufrimos la pérdida de dos seres queridos
muy amados, muy respetados. Y fue un proceso duro, Sandra, fue un proceso duro. Pero aún en la pérdida pudimos ver la mano de Dios obrar en nosotros, darnos el consuelo. Sandra, y una de las cosas que esto me llevó a decir fue, yo no sé cómo las personas que no tienen al Señor pueden sobrevivir a un duelo, porque es un dolor muy grande, es un dolor muy grande. ¿Qué piensas, Sandra, al respecto? Sí, definitivamente creo que es una de las preguntas que nos lleva también a hacer este tema y es cómo nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros, porque mira, tú lo has dicho, si difícilmente, o sea, cuando ustedes experimentaron en el caso que estás colocando con tu esposo de la pérdida de esos dos seres queridos en la pandemia, si conociendo a Dios fue tan difícil, ahora no conociendo de Dios, y creo que por eso nosotros estábamos en Mora a hacer este programa, porque muchas mujeres podrán escucharnos y no conocer de Dios, estar apenas entrando en los caminos y creo que es una responsabilidad nosotros también como hijos de Dios, como personas que testificamos de sus obras, tenemos que venir también a dar testimonio de que es posible en Dios, de que superar una pérdida, independientemente del tipo de pérdida que sea, porque ya sabemos que así como no hay pecados grandes y pequeños, pues no podemos minimizar el dolor de las personas. Muchos podrán decir, pero es que no se compara una muerte, no se compara una pérdida, un empleo en un momento, pero si la persona sobrevive gracias a ese empleo, subsiste gracias a ese empleo, va a ser muy duro perderlo. Entonces no podemos minimizar el dolor y la pérdida de cada uno, porque cada caso es diferente. Por eso Mm, Dios tiene un proceso distinto con cada uno, Indy, así porque es. cada uno de nosotros somos diferentes. Y esos duelos y esas pérdidas, lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra, a veces tienen propósito y no Ujú. lo entendemos. En su momento no lo entendemos, pero es que Dios conoce nuestra debilidad, Dindy, y yo creo que allí digamos, como en esta primera pregunta o en esta primera parte de decir como esa definición y todo lo que aborda humanamente eso, pues mira, es claro que perder algo siempre va a ser significativo para nuestra vida, siempre va a generar un trastorno en nuestra vida, humanamente hablando, ¿sí? Nos va a llevar a confrontarnos, de hecho a confrontar a Dios, y lo vamos también a ver allí en la palabra, y vamos a necesitar ayuda. Así es, así es. Y bueno, y la palabra de Dios nos ofrece varios ejemplos, Sandra, de cómo hombres de fe atravesaron el duelo. Y esto es algo yo creo que es importante recalcar, que pasar por el duelo no es señal de falta de fe, sino que es señal de que somos humanos, Sandra, de que nosotros tenemos un afecto genuino por las personas o por las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Y al perderlas, pues nos duele en nuestra alma, como que un dolor almático. Y el duelo en la Biblia se presenta como una expresión humana válida y natural, reconocida como expresión del amor y del dolor ante la pérdida. Y lo vemos en ejemplos como Abraham, David, José y Jesús, que ellos mismos también lloraron a seres queridos, Sandra. Las escrituras registran diversas formas de expresar el duelo, entre ellas el llanto, el rasgarse las vestiduras, echar cenizas sobre la cabeza, ayunar, sentarse en el duelo entre cenizas y usar ropa de saco. Esto lo vemos, por ejemplo, mayormente en el Antiguo Testamento, en libros como Job, en Segunda de Samuel, en Ezequiel. En el Evangelio de Lucas también, Sandra, hay una historia que a mí me estremeció mucho el corazón, porque aquí se muestra el profundo dolor y la misericordia de Jesús hacia quienes sufren el duelo. Jesús en una ocasión iba de camino a una ciudad que se llamaba Naín, que es un lugar de belleza, eso es lo que representa. Y allí Jesús se encontró con una escena muy triste. Eso era como un contraste. La ciudad es un lugar de belleza, pero allí se encontró con una escena muy triste. Jesús se encontró con una viuda enterrando a su único hijo, pero al verla llorando durante el funeral, Jesús se conmovió profundamente y, movido por compasión, le dijo a la mujer: no llores. Luego, acercándose al ataúd, él tocó el féretro y le ordenó al joven: joven, a ti te digo, levántate. Inmediatamente ahí surgió un milagro. El joven resucitó, comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre.
demostrando que nada es imposible para Dios y que Él interviene incluso en los momentos más oscuros. En esta ocasión, Jesús le devolvió la vida a un hijo y restauró la esperanza de una mujer, pero hay otras ocasiones, Sandra, que Dios no necesariamente resucita lo que se ha muerto. Pero sí vemos en historias como Job, por ejemplo, donde Dios retribuyó con todo lo que él había perdido, le multiplicó mucho más de lo que él había perdido. Vemos cómo Dios obra aún en los duelos de diferentes maneras. No siempre, ¿verdad?, resucita a las personas, pero sí nos puede dar una esperanza y sí en Él hay retribución y sí en Él podemos encontrar un consuelo, Sandra, un consuelo que nosotros se supone que extendamos a otros que atraviesen por la misma situación. Amén. Mm, sí, así es, Cindy, la verdad que sí, porque mira, siempre esperamos el milagro. Ujú, Cuando ya creemos en Dios, cuando ya estamos en ujú, la vida cristiana, decimos, no sabemos y sabemos que para Dios no hay nada imposible y esperamos el milagro. Y tal vez la mujer del ejemplo, mm, esta viuda que enterraba a su hijo, tal vez no había escuchado hablar de Jesús, o tal vez sí. La Biblia no nos lo dice, pero el solo hecho de ella ver esa manifestación, esa gloria de Dios que desciende y da vida nuevamente a su hijo, pues a nosotros nos tiene que dejar un ejemplo claro de que en Dios siempre vamos a tener vida. Y muchas veces eso no lo entendemos cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos esas pérdidas. En Dios vamos a tener vida. Él nos ha dicho que vamos a tener, gracias a Jesucristo, vida eterna, ¿sí? ujú, Esa reconciliación con Él. Y eso tiene que tener más fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón que el momento que estemos atravesando. ujú, Entonces, no es que queramos X respuesta de Dios, porque es que esa es la respuesta que yo quiero de Dios. Yo quiero que Dios me sane y yo quiero ujú, pararme en esta cama y no me quiero morir de esta enfermedad. Y está muy bien tener la fe, está muy ujú. bien, pero no podemos colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Así es. Creo que esta es una de las partes más difíciles, Ujú, Dindy, que nosotros tenemos que entender en el momento del ujú, duelo. Entender de sí, que hay pérdidas que sufrimos porque tomamos una mala decisión, ujú, ¿sí? sí, Y ahí están las pérdidas de los abortos voluntarios, ahí están las pérdidas porque renuncié al trabajo. No, ujú, ya no quiero más, mi orgullo puede más, no, es que no, ya no quiero más y renuncié al trabajo, no importa si lo necesitaba o no, renuncié. Entonces, esa decisión también te va a generar un trastorno en algún momento si tú dependías de ese trabajo. ujú, Si tú tuviste el aborto voluntario porque dijiste, en este momento no quiero un hijo, en este momento un hijo me dañaría la vida, con ujú, el hombre con el que tuve estas relaciones, tal vez eran relaciones extramatrimoniales y no podía tener este hijo porque dañaba, entre comillas, mi matrimonio, o simplemente no estamos preparados, somos muy jóvenes y no ujú, podemos tener este hijo. Tantas cosas, mira, o sea, tantas cosas pueden suceder en nuestros pensamientos que los ponemos en acción. Entonces, ¿qué pensamientos ponemos en acción? ¿Sí? ujú, El pensamiento, una mala decisión nos va a llevar a una consecuencia en ese mismo sentido. así es. ¿Ah? Entonces, ¿cómo entender el duelo a partir de nuestras decisiones y Ujú, determinaciones? Entonces, yo tengo que entender que si yo renuncié al empleo, yo tengo que asumir las consecuencias. Yo ujú, tengo que entender que si yo fui espontáneamente a una clínica clandestina o legal, dependiendo del país donde estés, para practicarme un aborto, yo tengo que entender que eso va a traer unas consecuencias a mi vida, a mi ujú, salud también puede ser. Entonces, en ese sentido, nosotros humanamente entendemos, mira, entendemos las normas, entendemos los parámetros, entendemos todo lo que en el mundo está establecido, pero ujú, muchas veces a la luz de lo espiritual, en el plano espiritual, muchas veces queremos, así lo entendamos físicamente, por ejemplo, en esas malas decisiones, queremos o creemos que Dios también allí nos está castigando, ¿ya? ujú,
o nos está haciendo pasar por esa pérdida sin merecérnosla, o Ujú, ese proceso de duelo sin merecérnosla. Entonces yo creo que aquí hay que hacer dos distinciones, Cindy, frente a las ujú, decisiones y determinaciones que tomamos que nos traen consecuencia de muerte, como el pecado, ujú, ¿sí? ujú, Y lo que viene dentro del proceso y el propósito de Dios, cuando esas ujú, pérdidas y ese duelo que estamos atravesando viene por pérdidas que son parte del proceso que tenemos que atravesar porque Dios tiene un propósito con ellos. ujú, Y yo te digo, Dindy, que a la luz de la palabra encontramos un ejemplo de una mujer, mira, un libro súper cortitito en la palabra, pero es una mujer, justamente ahora que estamos aquí entre mujeres, qué bueno tomar este, este libro de Ruth. ujú, Eh, no sé si recuerdas, Dindy, la ujú, historia de Noemí. ¿Tú qué recuerdas de la historia ujú, de Noemí ujú. y Ruth? Cuéntanos. Bueno, Sandra, es una historia bíblica que aquí se realza, ¿verdad? El amor incondicional, la fidelidad, el plan divino que puede surgir aún en medio de la adversidad. Esta historia comienza con Noemí, una israelita que se ve obligada a abandonar a Belén de Judá debido a una hambruna. Y bueno, ella se muda con su esposo Elimelech y sus dos hijos a Moab tras la muerte. Pero ¿qué pasó? Surgió la muerte de su esposo y de sus hijos. O sea, ella queda viuda y queda desamparada sin sus hijos. Entonces, cuando escucha que el Señor ha bendecido a su tierra con alimento, pues decide regresar a Belén. Entonces ella está ahí con sus dos nueras, está con Orpa y con Ruth, quienes la acompañan al principio. Pero una de ellas, Orpa, regresa a su pueblo, sin embargo, Ruth elige quedarse con Noemí. Y esta es una historia, Sandra, que demuestra que aún en la pérdida podemos obtener ganancia. Una pérdida que tal vez ella no se esperaba, no se imaginaba, pero allí vio la provisión de Dios. Dios no la desamparó, Sandra. Aún en el sufrimiento, Dios se hace cercano a nosotros. Podemos conocer a Dios de una manera más íntima, más profunda, más personal. Y yo creo que el duelo con el Señor es distinto, muy distinto al duelo que muchas personas sufren sin el Señor. Amén. ¿Qué piensas, Sandra? Claro que sí, claro que sí. Y hay cosas más relevantes. Mira, tú nos has hecho un muy buen resumen de esa historia de Noemí, pero a la luz de la palabra, y vámonos a versículos exactos. Cuando vamos al primer capítulo de Ruth, mira que en el primer versículo dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Es decir, hubo hambre. Y podría decirse, bueno, pero es que Ruth y su familia huyó. Estaban huyendo del hambre que estaba padeciendo la tierra y eso no está mal. Estaban buscando para sobrevivir, claro, y se fueron a Moab, a morar en los campos de Moab. Ya sabemos la historia bíblica porque hay que ver el contexto también de la historia y es que Moab, pues, no eran tierras que obedecían a Dios ni que tenían a Dios por Dios, sino que ellos tenían idolatría, ¿ya? Entonces, ellos se fueron a un lugar y no tan solo se fueron a ese lugar huyendo tal vez de un proceso que Dios tenía en esa tierra, esa hambruna que había, porque ya sabemos que el pueblo de Israel también era un pecador, pero ellos huyeron de ese proceso que Dios estaba pasando allá y se fueron a la tierra de Moab porque veía que allá esa tierra estaba fructífera, entonces, pues claro, para sobrevivir. Pero además de eso, sus hijos se juntaron con mujeres de Moab cuando Dios ya anteriormente había dicho, no lo hagan, no lo hagan. Y aún así lo hicieron, ¿vale? Ujú, Es decir, ellos quisieron llevar su vida a su manera y tomaron sus decisiones. Entonces, ¿qué sucedió? Y aquí es donde vamos a ver algo y es la misericordia de Dios, Lindy. Porque a amén. pesar de tomar esa mala decisión de irse a los campos de Moab, de que sus hijos se juntaran con las mujeres, ellos también dijeron, bueno, es que no hay hijas dentro de los hijos de la casa de Israel para que se junten con estas mujeres. Aún así ellos lo hicieron. Es decir, que veníamos ya en un ambiente de pecado progresivo, ¿sí? Podríamos decirlo sin entrar en juicio, porque cada uno, Dindy, mira, es muy bueno ver la situación desde afuera, Ujú, pero cuando la estás experimentando, no sabes lo que cada uno ujú, está atravesando. Y yo creo que eso también tiene que dejarnos muy claro que, que en esta historia nosotros ahora podemos leerla
y tomar un aprendizaje, una lección, Ujú, pero que no debió haber sido nada fácil para ellos que la estaban atravesando. Entonces, mira, en el versículo 8, digamos, Noemí le dijo a sus nueras, andad vosotros, cuando ya perdieron a sus maridos y a su esposo, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Es decir, no quiero la ayuda de nadie, muchas gracias por entender, pero esta es mi tristeza, esta es mi depresión, cada una salga con su tristeza y vaya, pero ustedes están jóvenes, vaya, sigan, cásense, tengan hijos, hagan su vida. Y ese es mira, el rechazo a la ayuda es una de las cosas que nosotros tenemos en nuestro orgullo humano. ujú, Rechazamos la ayuda del otro. El otro se quiere quedar para consolarnos, para brindarnos un hombro, una mano, pero simplemente no, 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 vaya y sigan con su vida. Esta es mi tristeza, este es mi dolor y nos encajamos allí, nos ujú, encajamos allí. Esto pasó y Dios nos lo está mostrando con una historia y nos lo coloca allí, pero vamos a ver, mira, lo que sucede más adelante. Ella, aunque las sacaba y las sacaba, había una de sus nueras que dijo, no, yo me voy a quedar contigo, yo te voy a cuidar, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Aceptó que, que ella, digamos que de cierta manera esto nos deja un mensaje, esa ujú, aceptación allí, y es, mira, yo me desprendo de mis dioses, yo me desprendo de mi idolatría, yo me desprendo de todo lo que fue mi pasado, me ujú, desprendo de mi pasado y voy hacia adelante. Me voy, ujú. mira, yo voy, tu tierra es mi tierra y tu Dios es mi Dios. Ese Wow. desprendimiento hizo que Dios se acordara de ella. Wow. Y mira lo importante que es en momentos de tristeza, de depresión, de angustia, que lo vamos a pasar humanamente. Pero el solo hecho de decir, Señor, tú eres mi Dios, Señor, Mm, tú haces conmigo, una sí, incrédula, podríamos decir, es una incrédula ella, así solo es. era una incrédula. Y aún así Dios obró en ella y obró de tal manera que nosotros podemos ver, y si ustedes se leen todo ese capítulo, y de hecho el libro de Ruth es muy cortico, las invitamos a que lo lean completo, porque ahí vamos a ver cómo la amargura de Noemí, Ujú, aún con amargura, Dios no la desamparó, así pudo es. volver a su lugar, recuperó no solamente su tierra, su espacio físico, como muchos dicen, no es que perdí todo, mira, perdí todo, no tengo ni dónde vivir. Una viuda en ese tiempo no tenía dónde, nada, Bendito, perdía sí. todo, perdió todo y Ujú, Dios la fue restituyendo y ella aceptó la ayuda de su nuera y ahí lo vamos a seguir leyendo para que ustedes, juiciositas, se leen todo este ujú. libro de Ruth hermoso, porque ahí vamos a ver un final glorioso. Cómo aceptar el proceso y aceptar de que fue una mala decisión. Wow, No debía Sandra, haber ido. Y ahí está. así es. A veces yo me pongo en la posición de Noemí y sabes que algunas personas más dulces en tiempos de duelo a veces no quieren ser una carga para otros. Entonces, cuando otros vienen a consolarlos, ellas como que no, no te preocupes, vete, haz tu vida, tú eres joven y no quieren aceptar la ayuda o el consuelo porque no quieren sentirse que son una carga más para otra persona. Pero qué bueno que Ruth insistió, que se quedó allí al lado. Yo creo que nosotros como creyentes tenemos que aprender también a insistir en ayudar a una persona que está pasando por duelo, porque a veces en su dolor, a veces dice cosas que realmente ni las piensa o no piensa bien, no está con cordura. Así que nosotros tenemos que ser más fuertes que ellos e insistirle, no, aunque tú no quieras, yo me voy a quedar aquí a tu lado, te voy a ayudar en lo que sea y tener esa iniciativa, Sandra, porque pasando por duelos uno nunca sabe, ¿verdad? Cómo la persona está procesándolo, este dolor, qué lo lleva a decir, ¿sabes? Entonces, pues me gusta esta historia, una de las razones por las cuales me gusta esta historia es por eso, Sandra, porque vemos a una mujer decidida que dice, no está, mi suegra está pasando por este dolor y yo no me voy a ir, yo me voy a quedar a su lado. Tremendo, Sandra. Sandra, yo pienso también que el duelo de un creyente eh, ¿verdad? Lo puede llevar a pensar en una realidad espiritual que otras personas pasando por duelo no.
cuando un creyente, por ejemplo, muere en Cristo, nosotros sabemos que su alma y su espíritu van inmediatamente a la presencia de Dios en el cielo y eso nos afirma en nuestra fe. Y esto lo dice 2 Corintios 5:8, que estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor. También el duelo desde la perspectiva de un creyente se caracteriza por un equilibrio entre el dolor y la esperanza. Aunque se permite llorar, aunque se permite sufrir, la fe en la resurrección y la vida eterna permite que el pesar no se convierta en una desesperación más allá, ¿verdad? Que lleve al borde de la locura. Pablo enseña a llorar con los que lloran, Romanos 12:15, para que nosotros podamos aprender a ser empáticos y a la misma vez podamos mantener el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Hay una palabra que promete que Dios enjugará toda lágrima en Apocalipsis 21:4. Esto da un consuelo profundo a los creyentes. Así que si tú estás pasando por un duelo, de hecho, esta semana falleció una pastora muy querida por muchos de nosotros, una pastora que me vio crecer. Toda su familia está sufriendo, pero a la misma vez en este proceso yo puedo ver el consuelo del Señor en la fe que ellos tienen de un reencuentro. Muchos han dicho, yo sé que esto no es un adiós, sino es un hasta pronto. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa de que algún día nos vamos a reunir con esos seres queridos que han partido con el Señor. Y ya cuando nos estemos juntos será para siempre, y ahí ya no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá tristeza ni dolor, sino que reinaremos ahí con Jesús para siempre. Y esa es nuestra esperanza, así que yo creo que lo importante es mirar eh, el duelo desde la perspectiva divina, no encerrarnos solamente, Sandra, en lo que está pasando en el plano físico, sino entender que también hay una realidad espiritual y también hay una esperanza para todo aquel que cree en el Señor. Amén. Así es, Indy, amén, porque es que mira, Dios ya sabe, y aquí es reiterativo el tema de la debilidad que tenemos como seres humanos. Somos débiles, lo probó esa primera pareja en el huerto del Edén, o sea, Mm, somos muy débiles y estamos expuestos gracias a esa debilidad, ujú, ¿sí? Y digamos que sería bueno recapitular un poco allí qué pasó en la cruz del Calvario. Y ujú. en la cruz del Calvario dice Jesús que ahí quedaron todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades, todo lo que humanamente tenemos y cargamos con nosotros, ¿sí? Pero resulta que si vamos un poco más allá, mira, en la cruz Jesús hizo un acto, muchos dicen revolucionario, digamos, un acto de juicio. Allí hubo juicio para el enemigo y de eso también Dios nos daba la victoria. Es decir, que todo lo que pasó en la cruz del Calvario fue para victoria nuestra. Sandra, lamentablemente ya el tiempo se nos ha cortado, pero ha sido un verdadero placer el poder compartir este tema tan interesante y a la vez tan, no sé cómo describirlo, Sandra. Tan difícil, humanamente hablando, Difícil, tan difícil, pero tan enriquecedor cuando lo vemos a la luz de la palabra. definitivamente. ¿Mm? Así es, Sandra. Bueno, muchísimas gracias amigos por acompañarnos. Será hasta la semana próxima, a esta misma hora y por este mismo canal. Sean bendecidos todos. En el amor del Señor, Sandra, te envío un caluroso abrazo. Amén. Bendiciones para ti y para todos nuestros amigos, amigas, hermanas y televidentes que están conectados con nosotros cada lunes a las 7 de la noche o cada martes a las 8 de la noche a través de Sonido Generacional. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao.